Hola mis hermanos, les saludo en nombre del Señor. Continuemos en oración, orando los unos por los otros. Y en este momento les doy la bienvenida al estudio bíblico que estamos continuando cada semana, los milagros de nuestro Señor Jesucristo. Los milagros de nuestro Señor. Hoy vamos a ver uno muy lindo, muy interesante, nos va a tocar mucho el corazón. Aunque todos lo hacen, ¿verdad? Pero vamos a ver en el libro de Marcos capítulo 9, Marcos capítulo 9, versículos 14 al 27, Jesucristo sanando, liberando a un muchacho que tiene un espíritu inmundo, un espíritu endemoniado. Um, Vamos al libro de Marcos, capítulo 9, versículos 14 al 26, al 27, perdón, al 27, 14 al 27, y pedimos al Señor en este momento, en el nombre de Jesús, que sea el Espíritu Santo quien nos dirija en este momento, en esta hora, y nos enseñe, nos toque el corazón y nos señale las áreas de nuestra vida donde tenemos que cambiar. A todo esto en el nombre de Jesús, que Él nos bendiga con su palabra. Amén. Amén. Vamos al libro de Marcos 9. Recientemente hemos estudiado sobre dos personas que a pesar de no ser judías, demostraron tremenda fe en Jesucristo. Tremenda fe. Si se acuerda, una fue la mujer cananea, que vino a pedir un milagro por su hija, por su hija. Y el otro fue el centurión romano, que vino a pedir un milagro para su siervo, su criado, que estaba muy enfermo, muy enfermo. Así que esos dos que hemos estudiado, ninguno de ellos era judío, pero demostraron tremenda fe en Jesucristo como el Señor, el Mesías, el Hijo de Dios. Hoy estudiaremos el caso de un hombre judío que tiene fe en Dios, pero no tan fuerte. Y vamos a ver lo que nos enseña esta historia en este momento. Marcos capítulo 9, versículos 14 al 27, y lo leo y dice así la palabra del Señor. Cuando llegó a donde estaban los discípulos hablando de Jesús, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él, Jesucristo, les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió,
y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios, preciosa, preciosa historia de este papá que viene a Jesús con una necesidad. Vino a pedir un milagro, no para él, sino para su hijo. Para su hijo. Los personajes aquí son Jesucristo, claro, los discípulos y una gran multitud. Entre ellos algunos escribas. ¿Quiénes son los escribas? Bueno, son conocedores de la ley judía, la enseñan, pero también son copiadores de la escritura, copiadores del Antiguo Testamento. Recuerden, no habían imprentas en aquella época, era copiar a mano. Y esto era un trabajo serio, que los escribas son los que lo hacían. Pero allí también está un hombre con su hijo. Su hijo está endemoniado. Y es este hombre el que viene a Jesús. Vemos en el versículo 17 y 18 que este hombre atrajo la atención de Jesucristo hablándole de su hijo y del espíritu que lo poseía. Y hasta le cuenta a Jesucristo que había ido a los apóstoles para que lo sanaran y ellos no pudieron. En el versículo 19 vimos que Jesucristo regaña a sus discípulos por su falta de fe, y está molesto porque no están creciendo en su fe, a pesar de que están con Jesucristo todo el tiempo, aprendiendo cosas maravillosas y viendo cosas maravillosas. Nuestra fe no tiene que ser perfecta, hermanos, para que agrademos a Dios. Pero sí Dios quiere que tengamos fe en Él y solo en Él, y que fortalezcamos nuestra fe en Él. Jesucristo pide que le traiga al muchacho. Quiere decir que el papá, aunque vino con su hijo, tuvo que abrirse paso entre la multitud sin su hijo para poder llegar a Jesús. Fíjese la insistencia de este hombre para venir a Jesús a pedir un milagro para su hijo. En el versículo 20 vemos la reacción de este demonio al enfrentarse a nuestro Señor Jesucristo. Trata de dañar aún más a este muchacho, si se fijó. Ahora presta atención al versículo 21. Jesucristo le pregunta al papá cuánto tiempo lleva así el muchacho. Vio ahí en el versículo 21. Pero un momento, si Jesucristo es Dios encarnado y Dios lo sabe todo, entonces, ¿por qué Jesucristo hace esta pregunta? Mucha gente que no estudia la Biblia malentiende esta pregunta y piensa, entonces Jesucristo no era Dios encarnado porque aquí está preguntando. Recuerde lo que he mencionado antes, y lo mencionamos la semana pasada, que nuestro Señor Jesucristo usa cada uno de estos milagros, usa cada una de estas experiencias, usa cada una de estas conversaciones con la gente, con los discípulos, para enseñarles de Dios, para enseñarles las verdades de Dios, tanto a la gente como a sus discípulos. En este caso, Jesucristo quiere que todos oigan cómo Satanás ha estado afectando la vida de este muchacho y la vida de su familia por años. Jesucristo quiere que entiendan cuán perverso es Satanás y cuánto desea arruinar la vida del ser humano. Contrario a lo que Dios quiere hacer con cada uno, ¿verdad? Que es bendecir nuestra vida. Satanás lo que quiere es arruinarla. Por eso la pregunta,
de Jesucristo a este hombre. ¿Desde cuándo? ¿Hace cuánto tiempo lleva este muchacho así? Al escuchar la historia del muchacho, cuando a la gente escuchar la historia de este muchacho, Jesucristo quiere que aprecie más lo que Dios va a hacer y cómo Dios va a cambiar la vida del muchacho y de su familia, y cómo Dios quiere hacer lo mismo en la vida de cada cual, en la vida de cada uno de los que está allí. En los versículos 21 y 22, vean lo que el papá cuenta frente a todos allí, que desde niño el espíritu lo tira al fuego para quemarlo, y también lo tira al agua para ahogarlo. Así que todos los que están allí tienen la oportunidad de tener una idea del sufrimiento de esta familia causado por Satanás. Noten en el versículo 22 también que el papá le ruega a Jesucristo diciéndole estas palabras: ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Vio eso? Hablando en forma plural, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Plural. ¿Se dio cuenta? Esto nos habla, nos describe el sufrimiento de todos en la familia, no solamente de este muchacho, pero por la condición de este muchacho, los papás están sufriendo, los hermanitos están sufriendo. Por eso dice: ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Nos da una ventana a la vida de esta familia, al sufrimiento de esta familia. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Usted y yo podemos escuchar la agonía de este hombre en sus palabras. Y todos allí lo escucharon también. Y fíjese que el papá en su ruego a Jesucristo también usó la frase si puedes. ¿Se dio cuenta? Versículo 22. Si puedes hacer algo, le rogó a Jesucristo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Contrario a la mujer cananea que estudiamos hace par de semanas y contrario al centurión romano que estudiamos la semana pasada, este hombre no reconoce a Jesucristo como el Mesías, como el Hijo de Dios. Por eso le dice a Jesucristo: si puedes, si puedes. Fíjate que en el versículo 17, cuando primero llamó la atención de Jesucristo, le llamó maestro, rabí, maestro. No le llamó Señor, no le llamó Hijo de David, no le llamó nada de esas cosas. Esto nos dice que vino a Jesucristo pensando que es un gran maestro de la ley, o quizás un profeta de Dios, un gran profeta de Dios. De todas formas, está viniendo a un representante de Dios. Entonces, Jesucristo aprovecha las palabras sinceras de este hombre para enseñar sobre la fe, para enseñar a todos los que están allí sobre la fe, incluyendo no solamente este hombre y los que están escuchando allí, también sus discípulos. Leamos el versículo 23. El versículo 23 le dice Jesucristo al papá del muchacho: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Si puedes creer, oye, al que cree, todo le es posible. La lección es que tu fe en Dios mueve el brazo de Dios. Mueve el brazo de Dios a hacer lo imposible. Esas son las palabras de Jesucristo. Y esa fe no tiene que ser perfecta, sino puesta solo en Él. Solo en Él. En Mateo 17:20, no sé si lo puedes buscar, pero te lo leo. Mateo 17:20
Jesucristo dice estas palabras: de cierto os digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, que es bien chiquito, si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Tremendas palabras de Jesucristo. Otra vez en Mateo 17:20 Jesucristo dice: de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Palabras de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 17:20. ¿Te fijas? Solo pon tu fe en Él. Aunque tu fe no sea perfecta, aunque mi fe a veces flaquee o tu fe flaquee, tenemos que poner nuestra fe en Dios y solamente en Él. Veamos la respuesta del papá del muchacho a estas palabras de Jesucristo. Está en el versículo 24. Dijo el papá del muchacho: creo, ayuda mi incredulidad. O sea, Señor, creo, pero mi fe no está tan sólida. Este hombre admite que cree en Dios, pero tiene dudas, es sincero. Su fe no es tan fuerte, no es tan sólida, no es total como él quisiera. Eran muchos los años, si te pones a pensar, eran muchos los años ya de sufrimiento viendo a su hijo así. Muchos los años de lucha, sin ver mejoría en el muchacho. Y su fe se había debilitado. Fue sincero y Jesucristo lo sabía. La respuesta de este hombre quizás sería la nuestra a veces. Sí, a veces por los problemas de la vida, por las experiencias duras y dolorosas que pasamos, nuestra fe a veces se debilita. Por las tantas luchas, por no ver respuesta de Dios al tiempo que queremos, a veces nuestra fe se debilita. A veces por nuestro propio pecado, nuestra fe se debilita. Nos entran las dudas y hasta nos alejamos de Dios. Pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros, pensamos que Dios nos está castigando, pensamos que ya Dios no nos ama y sentimos el peso del mundo a veces. Yo sé, me ha pasado a mí, nos ha pasado a todos, pero quiero que sepas que Dios viene al rescate. Dios viene al rescate. A pesar de nuestra fe débil, a pesar de nuestra débil fe y a pesar que nos alejamos, Dios viene al rescate. Solo tenemos que venir a Él. Oye, escúchame. Solo tenemos que venir a Él como este hombre, así como estaba, necesitado, pero humilde de corazón, pidiendo a Dios su misericordia, no exigiendo, pidiendo a Dios su misericordia y pidiendo su ayuda. Así tenemos que ir a Dios. Entonces Dios se mueve a misericordia y entonces Dios nos rescata. Como hizo aquí en la historia bíblica. Vamos a leer el 25 al 27 otra vez. Dice así la palabra. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu inmundo, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto. De modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se
levantó. Jesucristo vino al rescate e hizo el milagro. Ahí lo leímos. Lo liberó de Satanás y lo levantó. Es lo que Jesús hace. Él levanta. Satanás te empuja para abajo, Satanás te pisotea a ti y a mí, como a este muchacho, pero Jesucristo, ¿qué hace? Lo saca, lo retira y te levanta. Y me levanta a mí, así como levantó a este muchacho. Lo liberó de Satanás y lo levantó. ¿Por qué? Porque amaba a este hombre y amaba a este muchacho y amaba a esta familia. Y te ama a ti y te ama a mí y me ama a mí. Viene al rescate porque Él escucha nuestras oraciones, así como escuchó la oración de este hombre de tanto tiempo. Dios escucha, viene al rescate aún por las personas por quienes estamos orando. Así como este hombre vino a pedir ayuda, misericordia, no por él, sino por su muchacho. Dios escuchó esa oración y Dios obró, Dios movió su mano, Dios movió su brazo. No dejes de orar por tus hijos, no dejes de orar por otros que tú sabes que necesitan de Dios, porque Dios está atento a esa oración. Viene al rescate y vino al rescate en ese momento, porque tuvo misericordia de ellos. Y viene al rescate hoy porque tiene misericordia de nosotros. Viene al rescate porque tiene poder para sanar, para sacar demonios, para resolver problemas y para cambiar vidas. Ayer, hoy y mañana. Dios no ha cambiado y su poder no ha menguado. Viene al rescate porque Él quiere dar perdón. Quiere dar vida eterna. Quiere dar bendición a todo aquel que pone su fe en Él. Viene al rescate. Aunque sea una fe imperfecta como la de este hombre, o como quizás la tuya en este momento, recuerda los pasos para fortalecer tu fe. Esto estuvo del mensaje del domingo pasado, los pasos para fortalecer la fe. Te los repito rapidito para terminar. Paso número 1, toma la decisión concienzuda de creerle a Dios cada una de sus promesas y cada una de sus palabras. Cada una de sus enseñanzas. Créele a Dios. Número 2, toma la decisión de practicar tu obediencia a Dios a diario. Y en todo en tu vida. Y tu fe verás que va a crecer. Número 3, confía, cristiano, en el Dios que te habla. El Dios que te cuida. El Dios que te protege. El Dios que te bendice. Confía en Dios. Número 4, y esto es un resumen del mensaje del domingo pasado. Fortalece tu fe haciendo actividades que alimentan tu espíritu. Fortalece tu fe haciendo actividades que fortalecen tu espíritu y elimina las actividades y las personas que en realidad te debilitan espiritualmente. Y número 5, mantén tu mirada en el Señor Jesucristo. Este hombre fue a Jesucristo ese día. Pero fíjate que había ido a los discípulos anteriormente. Ellos no pudieron ayudar. Pero cuando él fue a Jesús y les rogó a Jesucristo que tuviera misericordia y que les ayudara, Jesucristo fue el que hizo el milagro. Nuestro foco debe estar en Jesús. Nuestro foco no debe estar en más nada.
no debe estar en más nada, solamente en nuestro Señor Jesucristo. Así como en la experiencia de este papá, de este hombre. Jesucristo cambió la vida de este muchacho, la vida de ese papá, de sus padres y de toda la familia. Y es lo que sigue haciendo hoy día. Repito algo que dije recientemente en la iglesia. Jesucristo hizo cientos de milagros, tocó la vida de quizás miles de personas mientras estuvo aquí en la tierra. Pero óyeme, desde ese tiempo hasta acá, ha hecho millones de milagros y ha tocado millones y millones de vidas. Su poder no ha menguado y su interés en ti y en mí, su amor por ti y por mí, por cada uno, no ha menguado. Al contrario, está vigente, está vivo y está más que nunca. Está más que nunca. Vayamos a Cristo con todas nuestras preocupaciones y pongamos toda nuestra fe solamente en Él. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre. Y ponemos nuestra fe, aunque imperfecta, hoy queremos ponerla totalmente en ti. No hay otro, no hay otro. Ponemos nuestra fe en ti. Ayúdanos a fortalecer nuestra fe a través de el ejercicio de nuestra fe, confiando en tus palabras, estudiando tu palabra para saber tu carácter, orando, haciendo más actividades que fortalecen nuestra fe y manteniendo nuestro foco en ti solamente. Pedimos que nos bendigas. Pedimos, Señor, que nos bendigas según nosotros te estamos obedeciendo. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga. Mi hermano, Dios te bendiga.